Vamos a intentar desbloquearnos a la hora de crear una situación de aprendizaje. Voy a compartir con vosotros y vosotras los 5 pasos que seguiría para crear una situación de aprendizaje, sobre todo al principio, cuando no tienes mucha inercia y mucha destreza a la hora de programar. En primer lugar, decirte que si quieres profundizar en el tema, te he dejado una clase totalmente gratuita en el comentario fijado de YouTube, que es una clase de 30 minutos, donde en 11 pasos nos metemos de forma concreta a crear esa situación de aprendizaje y a que veas cómo podemos innovar el valor de la evaluación formativa y, en definitiva, pues que le eches un vistazo que estoy seguro que te puede también desbloquear. Pero en este vídeo de YouTube, que es un pelín más corto, vamos a centrarnos en la base, en cómo empezar. En primer lugar, necesitamos elegir un producto competencial. Es decir, tenemos que pensar en qué momento nuestro alumnado y cómo va a demostrar lo que ha aprendido. Ejemplos de productos competenciales: una exposición oral, un examen competencial, crear una red social para que nuestro alumnado aprenda mejor, un pequeño podcast, un vídeo con croma, un vídeo educativo, un cómic, un mapa mental, un tríptico. Son ejemplos de actividades contextualizadas, más competenciales, donde nuestro alumnado, tanto de manera individual como en algún momento, como puede ser un mapa mental a 4 bandas, lo va a crear en grupo ese producto. Y no puede ser un producto competencial, no se entiende como una actividad aislada que no va a ningún sitio. Por eso, yo os recomiendo que desde este método deductivo empecemos por el final y luego de esta manera de construir y intentar hacer actividades un pelín más complejas. El segundo paso es que necesitamos conectar el por qué es relevante para mi alumnado ese producto competencial y cómo va a mejorar su contexto. Por ejemplo, yo voy a realizar un podcast, en este caso el podcast, ¿por qué o cómo lo puedo conectar con mi alumnado? Porque ha habido una tendencia y ahora mismo que hay muchísimos podcasts y de hecho se ve dentro del grupo clase que se habla de los diferentes podcasts que vemos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Y no solo eso, vamos a enseñarles que cada uno puede tener su podcast y puede inspirar a otros alumnos. Y de hecho vamos a utilizar el aprendizaje del podcast también para comunicar mejor y en este caso para divulgar y mejorar nuestro contexto, porque vamos a hacer un podcast divulgativo en el que vamos a gestionar el ocio nocturno del pueblo donde estemos. Normalmente, quizá nuestros alumnos solo conocen el ocio típico de ir a discoteca a beber. Si le ofrecemos alternativas, y esto también puede ser para el ocio diurno, pues podría ser un producto muy potente y en este caso veis que el producto mejora el contexto. Aquí está la diferencia entre programar el 11, que nos fijamos únicamente el contenido y quizá el fin es el examen y ya está, ahora buscarle desde nuestra área cómo podemos mejorar el contexto, un mercadillo solidario, una carrera solidaria, y aquí si hacemos un mercadillo solidario en las diferentes propuestas que hacemos, si hemos hecho un libro en clase, si hemos hecho lo que hemos comentado, algún tipo de recolecta, eso lo podemos vender y de nuevo, ¿para qué o qué mejora? Pues todo lo recaudado, y sería un servicio, todo lo recaudado que llevemos lo podemos ofrecer a una ONG en concreto, a un centro de día, a una propuesta donde de verdad lo necesiten. Es buscar, es conectar cómo, empezando desde ese final, nuestro alumnado se va a involucrar y le va a encontrar funcionalidad. El tercer paso es que necesitamos, ahora que ya tenemos el producto, ya sabemos lo que van a aprender y cómo no va a morir en el aula lo que proponemos, tenemos que empezar a hablar de elementos curriculares. Y aquí escogeríamos como los elementos curriculares, empezando por los criterios de evaluación que más se relacionan con ese podcast, con esa comunicación, con las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo hasta llegar al podcast. Si hacemos un mercadillo donde vamos a ofrecer las obras, porque estamos en educación artística, que hemos hecho en clase, lo mismo. ¿Qué serie de actividades vamos a hacer hasta llevar esa obra en pintura? Y yo voy al ciclo en particular, yo voy a la especialidad en particular, voy a las competencias específicas y cojo los 4, 5, 6 criterios de evaluación que tienen que ver con esa situación de aprendizaje. Luego es simplemente conectar esos criterios de evaluación con la competencia específica, eso ya nos lo marca el currículum, ir a la competencia específica y observar los descriptores operativos y por encima las competencias clave. El cuarto paso,
que es quizá lo que más cuesta relacionado con el currículum, es concretar esos criterios de evaluación en objetivos de aprendizaje para saber hacia dónde vamos. Si hay un criterio de evaluación, porque estamos en lengua castellana, que es muy amplio, que nos habla de producir textos orales mediante la comprensión multimodal, y ves que es un criterio de evaluación que son 3 o 4 líneas y se puede interpretar desde muchos prismas, nuestra función como docente es concretarlo. Quizá es crear un podcast educativo a través de la estrategia 1, 2, 4. Vamos a algo muy concreto. Aquí quiero que seáis muy concreto con los objetivos de aprendizaje y así relacionarlos con las diferentes sesiones. Y por último, es pensar en las actividades, como nos marca el currículum, de creciente complejidad hasta llegar al podcast. Pues quizá hasta llegar al podcast podemos hacer diferentes actividades donde acerquemos los diferentes tipos de podcast que hay, los recursos que necesitamos para crear el podcast. Antes de grabar el podcast, hacer pequeños ensayos de exposiciones orales en pequeños grupos, siguiendo la frase que tanto nos gusta de evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado. Que yo pongo el foco y voy a calificar el podcast, genial, pero ese podcast no puede ser la primera oportunidad de mi alumnado que me va a demostrar qué va a exponer en ese momento, no. Tiene que haber diferentes pruebas en las que ellos se pongan y reciban feedback de manera triádica, no solo del docente, sino también de compañeros que le ofrezcan una manera a mejorar y que se dé esa autoevaluación. Entonces, para desbloquearnos, para empezar a programar producto competencial, conectar por qué es relevante y hacerle funcionar ese producto competencial para que mi alumnado se implique. Tercero, escoger los elementos curriculares partiendo de los criterios de evaluación. Cuarto, definir los objetivos de aprendizaje analizando y profundizando en los criterios de evaluación. Y 5, actividades progresivas hasta llegar a ese producto competencial para que mi alumnado esté preparado. Esto para que veáis un ejemplo que quizá lo último puede ser lo más complejo. Si yo, que he llevado diferentes proyectos, quiero que mi alumnado exponga muy bien delante del grupo, no voy a simplemente calificarlo en el momento que exponga y ya está, sino yo voy a ofrecer situaciones en las que va a exponer a lo largo de las sesiones de manera gradual, quizá en pareja y se van a dar feedback, quizá luego en pequeños grupos y lo mismo van a conocer la rúbrica y se van a dar feedback entre ellos y finalmente cuando hagan ese producto final que van a exponer delante de la clase, que van a exponer delante de las familias, que van a exponer para otra clase si se va a llevar a cabo un servicio, ya han experimentado lo que van a sentir, ya saben cómo mejorar previo ensayo y en definitiva están preparados y entienden y se ve esa transparencia de criterios y de objetivos de aprendizaje. Así que, lo dicho, como hemos empezado al principio, échale un vistazo a la clase que te dejo totalmente gratuita. Creo que dura 33 minutos, así que si te aporta y entre este vídeo y la clase te desbloquea, para mí mejor. Un abrazo y nos vemos mañana.